Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Llegamos a esta semana muy triste, lamentable, donde hablaremos de la pérdida de nuestro profeta, el profeta de la restauración, de todas las cosas, del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a, es corto, los dos capítulos, 135 y 136, y tocaremos brevemente eh, algunas cosas, veremos alguna información y queremos recordar todo lo que nuestro profeta hizo para que nosotros pudiéramos tener el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Trajo mucho más que el Evangelio, nos trajo la esperanza de que viviremos después de esta vida juntos con nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestros hijos, que nada se pierde, que Dios y Jesucristo tienen un cuerpo de carne y hueso perfecto y glorificado, y que nosotros como sus hijos tenemos que estar aquí en esta tierra, pasar por los problemas y dificultades y prepararnos para recibir la gloria que nuestro Padre Celestial tiene preparado para aquellos de sus hijos que han cumplido con los mandamientos del Evangelio, pero también nos abre la puerta de aquellos que por algún problema o algunas dificultades que han tenido en la vida, pueden llegar a ocupar algunos grados de gloria que nuestro Padre Celestial ha preparado para cada uno de sus hijos, porque quiere que todos se salven, quiere que todos puedan recibir las glorias que ellos han podido preparado para recibir cuando partan de esta tierra. Y para recordar un poquito, em, quiero leerle lo que vimos la semana pasada en Doctrinas de Convenios, en Doctrina y Convenios 134, el versículo 10 y una parte del versículo 11, porque José Smith cumplió con esto perfectamente. Y vamos a tocar algunos puntos que sucedieron con la llegada de ellos al nuevo lugar que le llamó Nabú, la Hermosa. Esto fue en el año 1839, cuando llegaron ahí. Y en este versículo leemos el versículo 10, dice, creemos que toda sociedad religiosa tiene el derecho de disciplinar a sus miembros por conducta desordenada, de acuerdo con los estatutos y reglamentos de dicha sociedad, siempre que tales procedimientos tengan que ver con su confraternidad y buenos antecedentes. Pero no creemos que sociedad religiosa alguna tenga la autoridad para juzgar a los hombres en cuanto al derecho sobre la propiedad o la vida, ni para quitarles los bienes de este mundo, ni poner en peligro la vida o el cuerpo, ni imponer sobre ellos castigos físicos. Solo pueden excomulgarlos de su sociedad y retirar de ellos la mano de confraternidad. Y la primera parte del versículo 11 que dice, creemos que el hombre debe recurrir a la ley civil para exigir reparación por toda injusticia y agravio, cuando sufre atropellos personal o se difama o son violados los derechos de propiedad. Y hasta ahí nomás quería leerle. ¿Y por qué quería recordar esto? Porque José Smith eh, intentó recuperar
todo lo que se había perdido. El 29 de noviembre de 1839, José Smith y Elías Jaivy se reúnen con el presidente de los Estados Unidos, Martin Van Buren, quien rechaza la petición de reparación en Missouri. El presidente lo escucha y le dice que no puede ayudarlo tenía miedo de perder los votos en Missouri. Y ellos vuelven, pero vuelven a intentar. El 23 de marzo de 1840, ellos hablan con el Senado de Estados Unidos y el Senado desestima la petición de la Iglesia de reparaciones por los agravios sufridos en Missouri. Em, la Iglesia buscó que el gobierno federal pudiera escucharlo, pudiera apoyarlo y protegerlo, pero no recibió ninguna de las cosas. Fueron rechazados. Y vamos a recordar algunas cosas también que sucedieron estando ahí en Abu. El 1 de marzo de 1841, la alcaldía o el municipio de Nabu aprueba una ordenanza para que todos los credos y denominaciones religiosas, sean cuales fueran, tengan libre tolerancia e iguales privilegios. Para José Smith esto era muy importante, que todos los credos o religiones tuvieran los mismos derechos, los mismos privilegios, que que no se le causara ningún impedimento para que ellos puedan cumplir con lo que ellos creen, con lo que ellos desean hacer. Estas mismas normas y reglas las trajeron aquí a Utah para que todos pudieran también gozar de estos privilegios. No se le impidió a nadie hacerlo. Pero como sabemos, ellos sí quieren impedirnos a nosotros eh, que estas cosas nosotros pudiéramos creer lo que nosotros queremos creer, seguir a quien queremos seguir, adorar a quien queremos adorar. No adoramos a José Smith ni a ninguno de los profetas y apóstoles. Los respetamos, los obedecemos porque son nuestros líderes y ellos se han ganado este respeto por su cumplimiento de los mandamientos, por mantenerse dignos y porque ellos son bien vistos frente a los ojos de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Todo santo de los últimos días ha, ha tenido o tiene un testimonio de estos líderes que han sido llamados por Jesucristo mismo, para que estén ellos a la cabeza de la iglesia. El 5 de junio de 1841, José Smith es arrestado en Bear Creek, Illinois, por una solicitud de extradición del ex gobernador de Missouri, LeBron W. Boggs. Un tribunal de Illinois dictamina el 10 de junio que la orden no es válida y él queda en libertad. El 8 de noviembre de 1841 se dedica una pila de bautismo de madera en el sótano del templo de Nabu. Allí comenzaron a hacer las ordenanzas del bautismo por los muertos, trayendo esperanza y gratitud al corazón de muchas personas que habían visto partir a sus seres queridos, tanto niños como ancianos, o jóvenes también. Partieron muy temprano en esta vida, trayendo mucho dolor a a sus padres, a sus hermanos, sus abuelos. Y esta nueva doctrina traía gozo y esperanza a las personas. El 1 de marzo de 1842, José Smith envía una nota de lo que la iglesia cree a un editor de periódico en Chicago, en Estados Unidos, que se llama John Wentworth, y se publica en Times and Season de Nauvoo, en el periódico de Nauvoo. Esta publicación constituye el origen de los artículos de fe.
Eh, el 17 de marzo de 1842, José Smith participa de la organización de la Sociedad de Socorro. El 4 de mayo de 1842, en el templo de Nabú, José Smith presenta las ceremonias sagradas e instrucciones conocidas como la investidura. Nos trajo este hermoso regalo de que todos pudiéramos entrar al templo, recibir las investiduras para recibir todas las ordenanzas necesarias para prepararnos para el día en que tengamos que presentarnos frente a nuestro amado, misericordioso Padre, nuestro Padre Celestial, y ver a Jesucristo también, nuestro Salvador y Redentor. El 6 de enero de 1843, José Smith queda en libertad y se desestima sus cargos por el ataque que sufrió Liban de Bourg. Eh, Se lo había acusado de que Liverpool había sido herido por una bala por una persona eh, que nadie supo quién era y no tuvieron nada más que hacer que echarle la culpa a José Smith, que José Smith estaba en Illinois y esto había sucedido en Missouri. Eh, eh, Al final de mayo de 1843, José, esto es importante que nosotros sepamos. Por eso quiero recordarlo que al final de mayo de 1843, José se sella con Emma por las eternidades. Pudieron sellarse ellos. Muchos hablaban de que ya no se amaban, que ya se habían separado, cada uno vivía. Como ven, no fue así. Ellos se amaron hasta el último momento de aliento de vida que les quedaba aquí en la tierra y continuarán en las eternidades juntos. Ellos fueron sellados. Em, Aquí ya entramos a 1844 y tengo aquí una cita que para poder lo podamos leer, que sucedió este enero de 1844. Em, Dice, sabiendo cuán rápidamente podían intensificarse las tensiones, José esperaba encontrar aliados en el gobierno nacional que pudieran defender a los santos en el ámbito público. Unos meses antes les había escrito a 5 candidatos a presidente para las próximas elecciones nacionales, con la esperanza de averiguar si apoyarían los esfuerzos de los santos por recuperar sus pérdidas en Missouri. 3 de los candidatos respondieron. 2 de ellos argumentaron que la consideración de la indemnización era un asunto del Estado, no del presidente. El tercero fue comprensivo, pero finalmente se mostró evasivo. Frustrado por la falta de voluntad de los candidatos para ayudar, José decidió presentarse él mismo como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Era improbable que ganara la elección, pero quería usar su candidatura para hacer públicos los agravios a los santos y defender los derechos de otras personas que hubieran sido tratadas injustamente. Contaba con que cientos de santos hicieran campaña en todo el país en su nombre. El 29 de enero de 1844, el quórum de los 12 nominó formalmente a José como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y él aceptó su nominación y dijo, si alguna vez llego a ocupar el sillón presidencial, él prometió, protegeré los derechos y las libertades del pueblo. Em, Esto para recordarle también un poquito de lo que José Smith, eh, cuál era la intención de él de postularse como candidato a la presidencia. Esto también aumentó mucho odio y rencor y venganza y
un montón de cosas, las personas que ya lo consideraban a él un peligro para la sociedad. Habían líderes de otras religiones que también consideraban a José Smith un peligro porque estaban perdiendo muchos de sus filigreses. Eh, en la parte económica también había muchos que estaban perdiendo dinero porque los santos eran personas que ellos mismos preparaban sus cosas, construían sus cosas, ellos hacían todo por sí mismos. En ese tiempo José Mí estaba buscando una forma de tener una mina de carbón también, tenían aserraderos, eran gente que buscaban tener por sí mismos sin depender de lo demás. Esto causó también muchos problemas en las personas que amaban el dinero. Y toda esta gente se juntaron con diferentes motivos, diferentes cosas, para poder intentar sacar a José Smith del camino. Eh, ya para el 10 de junio de 1844, bajo la dirección de José Smith y el Consejo de la ciudad de Nauvoo, se declara que el Nabú expositor altera el orden público y se ordena que se destruya la imprenta. Este Nabú expositor, los editores eran William Law. Él fue un antiguo primer consejero de la primera presidencia de José Smith, fue excomulgado. Su hermano Wilson, Charles Ewins, Charles y Robert Foster y Francis y Chauncey Hybe. Varios de ellos habían sido excomulgados. Ellos hicieron esta imprenta tan solo para atacar y largar un montón de mentiras y atrocidades en contra de José Mí. Esto causó mucho, mucho dolor. Trajo una intensa persecución y graves, graves problemas a José Smith. En ese tiempo también estaba sucediendo que el alcalde que había sido llamado el alcalde de Nauvoo era John Bennett, eh, había sido acusado. Hiram Smith fue el que empezó a buscar información porque escuchó muchas quejas de las hermanas. eh, que había cometido atroces y graves pecados en contra de las hermanas, fue este hombre el que trajo una mayor persecución a José con sus mentiras. El periódico este, Nauvoo Expositor, también a- tiraba leñas para que este fuego en contra de José Mí fuera aumentando y creciendo. También William Law, que él fue el segundo consejero en la presidencia de José Smith, también él fue excomulgado por cometer adulterio y, y él se convirtió en un grave y un aférreo eh, acusador de José Smith, creando un montón de mentiras, cambiando las palabras de las ordenanzas y de las revelaciones que José Smith había recibido. Ellos cambiaron las palabras, haciéndolo mostrar a él como un dictador, un seguidor de, no de Jesucristo, sino del enemigo de nuestra alma. Ellos fueron que causaron demasiado, demasiado daño a José Smith en ese tiempo. El 12 de junio del 44, José Smith es arrestado por la destrucción de la imprenta, pero luego fue liberado. El 17 de junio, nuevamente la semana siguiente, sucede lo mismo. Es arrestado, pero queda liberado. Pero ya llegamos al 24 de junio de 1844. José Emí se enfrenta cargo por la destrucción de la imprenta en Nauvoo y fue enviado a Carthage, Illinois, donde es arrestado y enviado a la cárcel. José Smith sabía de todos estos problemas y dificultades que estaban pasando.
Y él sabía que en un momento dado u otro iban a suceder esto. Y él ya venía preparándose, ya venía hablando con los apóstoles acerca de la posibilidad de que él ya no estuviera más en la tierra. Esto lo encuentran en enseñanza de los presidentes de la iglesia de José Smith. Dice, hermanos, pronto tendrán lugar un suceso importante. Puede ser que mis enemigos me maten, y en caso de que lo hagan, y que no se haya impartido a ustedes las llaves y el poder que descansan en mí, éstas desaparecerán de la tierra. Pero si logro tener éxito en conferirlas sobre su cabeza, entonces que caiga víctima de manos asesinas si Dios así lo permite, y me iré con todo el gozo y satisfacción, sabiendo que mi obra ha terminado y que están colocados los cimientos sobre los cuales se edificará el reino de Dios en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Sobre los hombros de los 12 de ahora en adelante debe descansar la responsabilidad de dirigir esta iglesia hasta que ustedes nombre a otro que sea sus sucesores. Ya José Smith sabía de esto, sabía que le quedaba poco tiempo. Y nosotros lo hemos tocado esto, lo hemos visto anteriormente. Eh, A ver si lo encuentro. Sí, esto lo vimos en la sección 124. Y vamos a ir a esta sección 124 para que podamos leer directamente de este capítulo 124, la sección, a ver, está por la 127. Sí. Dice Doctrina y Convenio 124, 127 y 128, los versículos. Dice, os nombro a mi siervo Brigham Young para ser presidente del Consejo Viajante de los 12, quien tiene las llaves para abrir la autoridad de mi reino en los cuatro ángulos de la tierra y para enviar después de eso mi palabra a toda criatura. Ya vimos esto, que había sido que Brigham Young había sido llamado como presidente del Quórum de los Doce. En él reposaban todas las llaves. José Smith había preparado todo esto para que no tuvieran que tener ninguna clase de problema. Y, y ya pasamos a la sección 135. Vamos a leerla directamente de allí. Em, ¿Cómo es que tenemos esta sección? A partir de esta, de la 135, ya no es más José Smith. Eh, la última fue de José Smith, la 134. Eh, Me causa mucha tristeza y dolor poder recordar y ver todo esto porque he estado viendo videos y estudiando, escuchando todo lo que nuestros hermanos y hermanas han hablado acerca de esto. Entonces vamos a tocar brevemente. Esto lo sabemos porque el versículo 2 dice, John Taylor y William Richard, dos miembros del Quórum de los 12, eran las únicas personas que estaban en el cuarto en la ocasión a que resultó gravemente herido con 4 balas, pero ya se ha restablecido. Mediante la providencia de Dios, escapó sin un agujero siquiera en la ropa. John Taylor y William Richard fueron los dos apóstoles amigos de José Smith que ellos dijeron que se iban a quedar con él. Habían sido llamados muchos de los líderes, pero quedaron libres solamente a ellos cuatro. eh,
lo llevaron a esta cárcel. Em, Primeramente lo habían puesto en una cárcel donde se podía ver por la calle, pero el guardia pensó que no estaban muy seguros ahí. Lo llevó a un cuarto arriba, donde ellos estaban, sí, estaban más cómodos, pero esto no evitó que los que estaban planeando el asesinato eh, entraran lo mismo ahí. Y vamos a leer algunas partes de esta sección. Eh, Dice el versículo 1: para sellar el testimonio de este libro y el libro de Mormón, anunciamos el martirio de José Smith el profeta y de Hyrum Smith el patriarca. Ambos fueron agredidos a tiro en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844, cerca de las 5 de la tarde, por un populacho de entre 150 y 200 personas armadas. Eran 4 personas que estaban arrestadas sin armas. José Smith tenía una pistola que él le preguntaron si quería tenerla, le dijo que sí. Él la usó en defensa de sus amigos, eh, para proteger a sus amigos, él usó, pero no se conoce que haya herido a alguien o que haya matado a alguien en ese momento cuando lo atacaron, cuando lo mataron. No, no se conoce que haya lastimado a alguien. Tal vez lo usó para asustar y hacer que la gente dejara de... Pero ya estaban completamente controlados por los demonios del infierno, ya venían listos para hacerlo. Em, Eran 150 y 200 personas armadas. Con la cara pintada de negro, Hiram recibió los primeros disparos y con calma cayó, exclamando: soy hombre muerto. José saltó por la ventana y al intentarlo fue muerto a balazo mientras exclamaba: oh Señor, Dios mío. Muertos ya, dispararon sobre ellos de brutal manera. Ambos recibieron 4 balas. José Smith, el intento de saltar por la ventana fue para traer a todas las personas hacia él, para que los otros dos pudieran salvarse. Y así fue. Atrajo la visión a ellos cuando él salta por la ventana. Toda la gente que había estado disparando adentro del cuarto corrieron inmediatamente hacia afuera para ver dónde estaba José Smith, y de esta forma quedaron a salvo John Taylor y William Richard. Em, el versículo 3 dice: José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. Muchos interpretan mal esto, pero si lo leemos con cuidado y lo interpretamos bien, todas las revelaciones y doctrinas y ordenanzas que Él trajo para la salvación de los hombres, Jesucristo es, por supuesto, lo máximo, es nuestro Salvador y Redentor. Nadie va a poder hacer lo que Él hizo, ninguno, porque no sobreviviríamos lo que Él hizo. Pero José Smith, Él trajo todo esto para nosotros, para que pudiéramos prepararnos para morar con nuestro Padre Celestial. Eh, Toda la doctrina, hasta las ordenanzas, nos trajo un montón de información que si no todavía estaríamos viviendo en la creencia de que Dios era una nube, un átomo, una energía que anda por ahí. Creeríamos cosas, cualquier cosa que nos estén
porque nos dijeron tantas cosas. De niño yo participaba en clases religiosas. Ah, ni ellos creían lo que decían, lo que contaban. Em, seguimos leyendo. em, en el breve espacio de 20 años, ha sacado a la luz el libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios, y lo ha hecho publicar en dos continentes, ahora está en todas partes del mundo. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno, que el libro contiene, que el Evangelio sempiterno que el libro contiene, a los cuatro ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos, que son doctrina y convenios, así como muchos otros sabios documentos, conocemos la perla de gran precio, e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días, ha fundado una gran ciudad, ha dejado un nombre y una fama que no puede fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obra con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Jairón. En vida no fueron divididos y en muerte no fueron separados. Ha sido traducido el libro Mormón, Doctrina y Convenio, en todos los idiomas, también en algunos dialectos también ha sido traducido. Eh, eh, Hay más de 17 millones de miembros, hay templos, más de 350 templos alrededor del mundo, eh, que traen mucha felicidad y esperanza a millones de personas. Y el, si el presidente Holland, él cuenta bien, si usted tiene la oportunidad de leer el discurso que él habló, diciendo de que si realmente hubiera sido un libro inventado por ellos, ¿por qué Hiram buscó consuelo en el libro de Mormón? Y, y el versículo 4 habla de lo que dijo José y lo que leyó Hiram. Dice, al, par- al partir José para Carthage para entregarse a los supuestos requisitos de la ley, 2 o 3 días antes de su asesinato dijo, voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Moriré inocente, y aún se diría de mí, fue asesinado a sangre fría. Y así fue, se cumplió esa profecía. Y luego dice esa misma mañana, Hiram, después de haberse preparado para ir a la matanza, diremos, sí, porque así fue, leyó el siguiente párrafo cerca del fin del capítulo 12 de Éter en el libro de Mormón y dobló la hoja. Eh, José le había dicho a Hiram que se iban a morir. Eh, y Hiram buscó consuelo en la Sagrada Escritura, en el libro de Mormón. Y él leyó donde él dejó doblada la página, que la tiene el presidente Holland en esa conferencia, lo mostró. Y que dice, y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles, para que tuvieran caridad. Aconteció que el Señor me dijo, si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto, tu vestido estará limpio. Porque has visto tu debilidad, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos, a quienes amo,
hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mi vestido no se han manchado con vuestra sangre. Los testadores ahora han muerto y su testamento está en vigor. Él buscó este consuelo en el libro de Mormón y, y encontró ese consuelo, encontró que le trajo la esperanza. Muchos se preguntan por qué José Smith tuvo que morir siendo que era un profeta de Dios. En la Biblia encontramos que muchos de los profetas fueron muertos también. El más conocido, Isaías, él fue muerto de una forma terrible también. Todos han pasado por esto, todos tuvieron que sellar con su sangre esto. Y quería leerle en los capítulos siguientes, que después vamos a volver a él, que Jesucristo le explica, le da una revelación a, a Brigham Young y le explica el por qué José Smith tuvo que partir. Que es el versículo el 38. Dice, vamos a leer del 37 para mejor completarlo. Dice, por tanto, no os maravilléis de estas cosas, porque todavía no sois puros. No podéis soportar mi gloria todavía, pero la veréis, si sois fieles en guardar todas mis palabras que os he dado, desde los días de Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta Moisés, desde Moisés hasta Jesús y sus apóstoles, y desde Jesús y sus apóstoles hasta José Smith, a quien llamé por conducto de mis ángeles, mis siervos ministrantes, y por mi propia voz desde los cielos, para hacer surgir mi obra, cuyo fundamento él puso, y fue fiel, y lo tomé para mí. Muchos se han maravillado a causa de su muerte, mas fue menester que él sellara su testimonio con su sangre, a fin de que él se le honrara, y los inicuos fueron condenados. Ahí mismo Jesucristo nos explica el por qué José Smith tuvo que padecer la muerte. Y a él lo honramos, le damos gracias por todo lo que hizo, por todo lo que lo trajo. Él sufrió muchísimo. Si esta obra no fuera verdadera, en los primeros tiempos nomás de la persecución, él hubiera dicho, no, basta, hasta acá nomás llego, no, todo lo que yo he hecho, esto es una mentira, no, todo lo he creado yo he sacado esta historia del libro Mormón, copiado de aquí, de allá, de libros y he inventado todo esto, pero no fue así. Él siguió, él no se hizo millonario, él no tuvo la gloria del mundo, él perdió a muchos de sus hijos por la iniquidad de estos hombres cuando lo atacaron. Su esposa sufrió muchísimo, amigos murieron. Cualquier hombre hubiera dicho, no, hasta aquí llegó mi mentira. Pero no fue así. Podemos ver, él selló con su sangre el testimonio de que el libro de Mormón es un libro sagrado. Y más de 17 millones de miembros de la iglesia en el mundo han recibido este testimonio. Y yo comparto con ustedes también mi testimonio. El libro de Mormón es un libro sagrado. Este libro nos trae a nosotros más cerca de Jesucristo. Nos ayuda a entender la expiación, nos ayuda a entender la resurrección, nos ayuda a entender las ordenanzas,
nos ayuda a entender muchísimo del que la Biblia se encuentra callada en este aspecto. José Smith nos trajo de que nuestro Padre Celestial nos ama, somos sus hijos y podemos llegar a ser como Él es. Jesucristo mismo lo dijo, yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Yo hablo y digo lo que mi Padre me manda que hable y diga. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. El amor de nuestro Padre Celestial es inmenso. Eh, yo creo que ha sido ocultado por manos inicuas el amor y la misericordia de Dios en la Biblia misma. Han sido ocultados para que nosotros no pudiéramos verlo a Dios como un ser amoroso y misericordioso, que no lo viéramos a Él como un padre, sino como un Dios allá lejos, sentado, allá dirigiendo los asuntos de la tierra, mientras nosotros acá sufrimos y nos morimos y pasamos por atrocidades. Y no es así. No es. José Smith nos trajo esta hermosa información de que Dios también sufre con nosotros, pero Él quiere que nosotros andemos por la fe y que pudiéramos soportar todas estas cosas, así como el mismo Jesucristo tuvo que sufrir también muchísimo. José Smith también tuvo que sufrir, pero esta es la forma que Dios tiene preparado para nosotros una gloria mayor. Y vamos a pasar a esta sección de 136 y ay, yo no había leído esta parte, creo. Bueno, la había pasado, pero la vamos a leer para terminar y vamos a pasar al capítulo 136. Dice, casi de inmediato los opositores de la iglesia hicieron llamamientos públicos solicitando el arresto a José, pidiendo más actos violentos contra los santos. José y su hermano Jairo consideraron escapar hasta cruzar el río Mississippi, pero decidieron dejarse arrestar por los cargos relacionados con la destrucción de la imprenta. José y Aaron se presentaron en Carchi, Illinois, donde se le acusó de traición, quedaron en custodia a la espera de ser juzgado. El gobernador Thomas Ford le había prometido protección, pero ellos se sentían incómodos por estar encerrados en una ciudad hostil mientras aguardaban en el cuarto superior de la casa. José Iron, William Richard y John Taylor estudiaron el libro mormón, cantaron himnos y pronunciaron bendiciones sobre personas que lo fueron a visitar. Aún sabiendo esto, que ellos iban a morir, cantaron himnos, leyeron el libro mormón y bendijeron a muchas personas. Es para recordarle a él con mucho cariño y mucho amor. Ahora sí, vamos a leerlo como tenemos esta sección 136. Dice, entre los años 1846 y 1868, más de 60.000 santos de los últimos días viajaron con carromatos cubiertos o con carro de manos desde Nabú hasta el valle del lago Salado. Las familias empacaron solo lo que podían entrar en un carromato cubierto o en un carro de mano. Todo lo demás quedó atrás, en los carromatos. No tenían espacio para los pasajeros a menos que estuvieran enfermos o heridos. La familia en su mayoría tuvieron que caminar los 1.900 kilómetros o 1.200 millas desde Nabú hasta el valle del lago Salado. Y para recordar un poquito de esta sección, con la muerte de José Smith, eh, regresa Cide Rido, que estaba en Pensilvania en ese tiempo, cuando escuchó de la muerte, volvió rápidamente a Nabú, se declara a sí mismo protector o guardián de la iglesia, y él pensó que cuando el hijo de José Smith creciera y tuviera la mayoría de edad, se le entregaría la presidencia
al hijo de José Smith en un estilo o una forma patriarcal. Pero sabemos que Cid Río no era un apóstol. Él no había sido llamado apóstol. Ya no sucede más así como hacían en ese tiempo. Eran consejeros de José Smith gente que no eran apóstoles. Pero ahora ya no más. Solamente llegan a ser consejeros de José Smith, perdón, consejeros del profeta, apóstoles. Em, entonces, Sidney, cuando es rechazado, él vuelve a Pensilvania, forma su propia iglesia y luego fue excomulgado, como ya sabemos. También apareció un tal James Strang, que decía que José Smith le dio una carta que decía, si algo le pasaba a él, o sea, a José Smith, Jane Strang sería el líder de la iglesia. Pero no había ninguna carta, ninguna información que dijera que esto era cierto. Ya para septiembre del año 1845, habían crecido los sentimientos anti-mormón y hablaban de exterminarlos. Brigham Young tomó la determinación de irse de Nauvoo. Habían visto muchos lugares. Habían pensado en ir a la República de Texas, que en ese momento era una nación independiente, no era un estado como lo conocemos ahora. El presidente de la República de Texas había invitado a la iglesia a ir allá. José había mirado Texas como posible lugar para los santos. Pero cuando Texas fue anexada a los Estados Unidos, pasó a ser un estado de Estados Unidos, dejaron de lado esa opción, porque querían salir de las fronteras de Estados Unidos. Entonces vieron que detrás de las montañas rocosas era el mejor lugar. Planearon irse en la primavera de 1846. Pero esos planes que estaban haciendo para irse, que en la primavera, que eso es el momento ideal para irse, porque tenés la primavera y el verano y podés ya estar listo, preparado para recibir el invierno. Pero este plan se ve frustrado. Eh, Thomas Ford, el gobernador de Illinois, que muchos santos no lo querían, por su traición y la muerte de José Smith. Por la traición de él, porque él había prometido a José Smith que él iba a cuidarlos con los soldados que él tenía, él iba a cuidar a José Smith y que no iba a dejar que nada pasara. Pero ese día el gobernador con todo su ejército decide irse y lo dejó a José Smith solo. Por eso los santos no querían saber nada con este gobernador. Pero este gobernador le dijo a Brigham Young y a muchos otros líderes que el gobierno federal venía con un ejército para poner en prisión a todos los apóstoles y a los líderes de la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que no dejaran el país, para que no se fueran, que estuvieran todos encerrados. Esto causó mucho dolor y miedo, pero este gobernador estaba mintiendo. Este gobernador escribió un libro y en ese libro él se jacta de que muchas de sus mentiras le creyeron y que para él le trajo buenos resultados. Espero que estas mentiras que él causó le traigan buenos resultados cuando se presente a juicio frente a nuestro Hacedor y Creador, nuestro Padre Celestial. Veremos si ahí tiene tanto éxito en sus mentiras. Em, entonces, esto causó mucho dolor y mucho terror y miedo a las personas. No tuvieron otra opción que irse inmediatamente, en pleno invierno.
empezaron a partir en febrero de 1846. Cuando estaban en Iowa, cuando la primavera llegó con mucha lluvia, la nieve comenzó a derretirse y esto causó gran, una gran fuente de lodo inmensa. Fue terrible para los santos poder caminar en esa pileta de lodo. Los carros, los caballos, los animales, los niños quedaban completamente hundidos, atrapados en ese barro. Fue terrible para, para ellos ese momento. Y sufrieron mucho en su partida de Nabú. Y allí, cuando estaban allí, se formó el que conocemos nosotros, el campamento eh, que se formó ahí, el campamento, se lo conocía como, en las escrituras, vamos a leerlo, se lo conoce como el campamento de Israel, en Winter Quarters, donde ahí Brigham Young recibe esta revelación. Y vamos a pasar a la sección 136. Vamos a leer solamente algunos versículos. Eh, Aquí el versículo primero dice, la palabra y la voluntad del Señor en cuanto al campamento de Israel en su jornada hacia el oeste. Aquí le manda que se organicen. Versículo 2 y 3 dice, organícense en campañas de capitanes. En el versículo 4 dice, y este será nuestro convenio, andaremos en todas las ordenanzas del Señor. El versículo 6, cuando queden organizadas las compañías, dedíquense con toda su fuerza a hacer los preparativos para los que van a permanecer. Quería que ahí en Winter Quarters hicieran los preparativos para cuidar y estar, así puedan ir recibiendo a todos los santos que van llegando, que hay muchos que se demoraron en el camino, que puedan llegar y tener alguien que lo esté esperando y lo esté ahí organizando. El versículo 9, prepare cada compañía casas y terrenos para el cultivo de grano, para los que han de quedarse atrás esta temporada, y esta es la voluntad del Señor en cuanto a este pueblo. eh, ya le estaban diciendo de que deberían quedarse ahí algunos, preparar las cosechas para los que vengan y tengan algo ya para comer, que estén preparados y listos. Tengo aquí algo de nuestro líder, el hermano Russell Ballard. Él era un descendiente de estos pioneros. Él dijo lo pueden encontrar en la Liaona, en noviembre del 2017, dice, aunque es pertinente e importante recordar el histórico viaje pionero de los mormones del siglo XIX, debemos recordar que el viaje por la vida continúa para cada uno de nosotros, conforme mostramos nuestra propia fe en cada paso. El viaje de regreso a nuestro Padre Celestial es el viaje más importante de nuestras vidas y continúa cada día, semana, mes y año, conforme aumentamos la fe en Él y en su amado Hijo Jesucristo. Permanezcan en la senda del Evangelio, al tener fe en cada paso, de modo de modo que puedan volver a salvo a la presencia del Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Esta es la senda en que todos debemos participar, todos tenemos que seguir. Ninguno está exento de tragedias, de problemas, de dificultades, de muerte,
de enfermedades, de pérdidas. No estamos libres de esto. Y luego continúa que se deben organizar. El versículo 16, y salgan mis siervos que han sido nombrados, enseñen esto, mi voluntad a los santos, a fin de que estén listos para ir a una tierra de paz. El Señor ya le estaba diciendo que el camino que estaban yendo detrás de las montañas rocosas iban a tener paz. El versículo 17, id y haced lo que os he dicho, y no temáis a vuestros enemigos, porque no tendrán el poder para detener mi obra. Y les recuerda, Sión será redimida en mi propio y debido tiempo. Luego le habla acerca, le da como mandamientos como para recordar. En el versículo 20, buscad y procurad cumplir con todas vuestras promesas el uno con el otro, no codicéis lo que pertenece a vuestro hermano. Luego dice 21, guardaos del pecado de tomar el nombre del Señor en vano. El 23, cesad de contender, cesad de hablar mal el uno con el otro. El 24, cesad la ebriedad. El 25, devolverás lo que te haya prestado. El 26, si encuentras lo que tu vecino ha perdido, indagarás diligentemente hasta que se lo entregue. El 27, serás diligente. El 28, si te sientes alegre, alaba al Señor. El 29, si te sientes triste, clama al Señor tu Dios con súplica, a fin de que tu alma se regocije. El 30 le dice, no temas a tus enemigos. El 31, es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sión. Y el que no aguante el castigo no es digno de mi reino. El 36, porque dieron muerte a los profetas y a los que les fueron enviados, y han derramado sangre inocente, la cual clama desde la tierra contra ellos. Por tanto, no os maravilléis de estas cosas, porque todavía no soy puro. Y esto es lo que no, yo lo leí para que nosotros pudiéramos saber por qué José Smith fue llevado a la presencia de Dios, por qué tenía que sellar el testimonio con su propia sangre. Y para terminar, le voy a leer el versículo 41 y 42. Dice, ahora pues escuchad, oh pueblo de mi iglesia, y vosotros, élderes, escuchad unánimes, habéis recibido mi reino. Sed diligente en guardar todos mis mandamientos, no sea que sobrevengan juicios y os falte vuestra fe, y triunfen sobre vosotros vuestros enemigos, de manera que es todo por ahora. Amén. Esta revelación la recibió Brigham Young. Fue mucho en ese tiempo. Estaban pensando si realmente Brigham Young era el profeta. Algunos se volvieron, pero muchos se quedaron y siguieron a Brigham Young. Y al comenzar la sesión 136 dice, la palabra y la voluntad del Señor dada por medio del presidente Brigham Young. Y aquí terminamos. José Smith nos dejó muchísimas cosas, muchísimas enseñanzas. Le puedo recomendar que puedan leer, está en los manuales de los presidentes de la iglesia, puedan leer todo lo que, no está todo lo que él pasó, nos comunicó, pero hay mucha, mucha información ahí que es para pensarla, meditarla. Él dejó mucha, con mucha sabiduría, mucha enseñanza y él entregó su vida para que, y todos estos pioneros también entregaron su vida para que nosotros pudiéramos vivir en paz estos momentos.
recibir las ordenanzas la- que nos preparan a nosotros para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Muchos de estos pioneros no disfrutaron su estadía tampoco cuando estuvieron aquí en Utah. Sufrieron mucho, enfermedades, no había alimento, no, no tenían buenas casas, el invierno era muy, muy duro, como hace ahí en Winter Juárez. eh, el invierno que ellos pasaron ahí estaba en como unos 20 o 10 grados bajo cero, muy, muy frío, y habían acampado cerca del río Missouri. O sea que el frío de esa humedad, el agua que había ahí, hizo muy, muy imposible de poder vivir o pasar más tiempo. Murieron cientos y cientos de hermanos y hermanas, niños, jóvenes, en esa huida de Nauvoo. Y, y nosotros podemos siempre agradecer, tener un corazón agradecido a José Smith por tener el libro de Mormón y todas las ordenanzas que nos dio. Y no desperdiciemos las oportunidades que nosotros, hermanos, tenemos. Dios nos ha dado la oportunidad de poder vivir en paz, tener todos los medios necesarios para poder leer las escrituras, viajar e ir a los templos. Aprovechemos esto. Y humildemente quiero compartir esto. Sé que hay muchos de nuestros hermanos que están hablando del Ven, sígueme. Y usted también pueden ir a escucharles a ellos, a ver. eh, Hay muchos de los historiadores de la iglesia que han investigado profundamente todo esto. Estamos muy agradecidos a estos hermanos que dedican su tiempo a investigar, a recibir estas informaciones. Podemos saber con más certeza qué es lo que pasó, por qué pasaron las cosas. Los invito a que puedan saber y estar preparados. Gracias y los vemos en la próxima. Eh, si le gustó, por favor, denle un like para que pueda ser compartido a más personas. O ustedes mismos pueden compartir este video con alguien que tal vez los pueda necesitar. Todos tenemos que pasar por sufrimientos y dolores. Sigamos adelante con fe. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.